Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Está ¿Todo todo bien? bien. ¿Vos, profe? Bien. Supongo que trajeron el pan dulce y la sidra ya, ¿no? No, todavía no, pero está. No, de la sidra no aparece. ¿Cómo? La sidra no aparece todavía. Tengo la de los chicos, sin alcohol. Menos mal que no nos vacunamos porque después no hay que tomar alcohol por un tiempo. Sí. Eso es Sí, verdad. ahí que no cuenten conmigo para la vacunación. ¿Por qué? No, yo 42 días sin alcohol, no. Bueno, pero sin alcohol, sin tomar mucho. Un vasito se puede tomar. No un litro. No, ¿Cómo andan? ¿Terminaron los finales ya? sí. Sí, sí. Al usted más difícil. Como siempre, siempre, viste, quedo yo como el malo. Ay, profe, Nah, pero No ese sé, día de estaba re cálculo también. enojado usted. Ese día estaba re enojado. ¿Eh? Ese día usted estaba re enojado. ¿Sí? Se hizo el serio, nunca se hizo tan el serio con nosotros. Debe ser porque se copiaron en el parcial. Pero estaba re enojado, yo me reía. Menos mal que no me andaba el micrófono, porque los Ah, pues, vecinos a los gritos estaban. no, ustedes son medio bravos también. Ayer Y estuve bueno, en una mesa y estábamos tomando final y tenían uno al lado que le dictaba las cosas. Un poco más tuvimos que hacer un acta. Un desastre. no. Ya, Yo estaba hablando con los vecinos ese día del final, porque estaba en meta joda y yo, ya fue el final. ya. No, me presenté para tener una idea, porque yo sabía que me iba a ir mal a mí. Sabía. ¿Pero a vos te fue mal? Sí, un 2. Ah, un 2 sacaste. Bueno, decir que la mitad no entregaron, porque si no iba a ser un desastre. Se fueron Bueno. solos la mitad. No, profe, porque usted se confundió, tomó tema de los chicos de libres. Ahí no No, hizo. Sí. no. En el ¿Cuál? punto 4B creo que era, o el 4A. Sí, profe. ¿Cuál tomé? Yo no estoy Claro. loca, pero era de algo de las Empecemos por medicinas y orden porque apolanas, algo así era, medio chino el nombre. En el 4B era. Apolonio. Apolonio. Bueno, Teorema eso. de Apolonio. Apolonio. Si era el teorema del coseno eso. Bueno, explíquelo No, con no, otras no. palabras. Ah, no, si tomé hasta trigonometría para ustedes. A los otros chicos sí, los que dieron del otro llamado sí, le tomé cónica y vectores. Pero ustedes no. Claro, no entendíamos el punto B. Todos pensamos que eran de los regulares, de los libres, digo. No, no. Ahora se los voy a mostrar para que vean que no. Un desastre, todos. No, igual lo que vi que bastante los conceptos medio flojos. Como que por ahí, qué sé yo, me aplicaban donde un triángulo era cutángulo, aplicaban Pitágoras, que no se puede. Cosas así
elementales. O que decían, bueno, empezaban un triángulo ya tomándolo como que era rectángulo y un ángulo ya lo tomaban de 90. Si el inciso no dice nada, tienen que tomar un triángulo general. No le pueden poner, salvo que esté expresamente que un ángulo tenga 90, si no, no se puede. Porque si no, resuelven para un caso particular. Bueno, lo mismo me pasó con el parcialito que tomé el otro día a los chicos que siguen cursando, que también. El dibujo parece que fuera un rectángulo, pero no es. Entonces toman un ángulo de 90 y bueno, resuelven pero es un caso particular, no es un caso general. Entonces ya, bueno, está bien poner el planteo, pero ya no se le puede dar el puntaje total. Pero bueno, van a tener que ir aprendiendo. Bueno, ¿quiere que le empiece a compartir el examen? Sí. Hace 12 días que estamos hablando, 12, 13 días. Se fue estirando. No, lo que pasa es que hasta recién estuve en una mesa. Me olvidé que tenía una mesa y le dije, bueno, 17:30 para hacerlo más temprano, y resulta que después estaba en una mesa. Sí, no, sabemos que no hay apuro. Estoy hasta el viernes con mesa. Después mañana también tengo y el viernes. Y ya, bueno, después sí, ya me quedo liberado. Pero ya para hacerlo después del 22 ya no, ya muy, muy lejos. Profe, una pregunta. Lo que usted ahora vaya a explicar, ¿después podrían mandar el Word o las respuestas de todos los ejercicios? Sí, lo mismo que explico se los mando. No es respuesta, es toda la resolución. Dale, gracias. Igualmente no voy a tomar los mismos ejercicios en marzo, ya se los aviso. Porque va a decir, es totalmente distinto a lo que nos dio en diciembre, y sí. Va a ser distinto. Perdón, una Los conceptos consulta. son los mismos. ¿En marzo los van a hacer los mismos conceptos o va a agregar temas? No, en marzo entra cónica, teoría de la relatividad. No, los mismos. ¿Cómo voy a agregar algo? ¡Ay, me había asustado, señor! No, yo ya me la porque en estaba su momento había recursando, dicho profe. cónicas, pero como no estaba dentro de lo que vi, lo poquito que pudimos Cónica ver se lo este di porque año. me pidieron para tener de guía para el año que viene, si tienen geometría analítica, bueno, les Profe, mandé. pero bueno, marzo y abril tenemos los mismos temas, ¿no? Y en agosto, No, en agosto todo. cónicas, todo. Cónica, vectores, No, marzo, lados abril. polares, cuadriláteros, todo. Todo. Yo le respeto lo que vimos hasta marzo. Y bueno, en este caso marzo y abril. Ya después de agosto para adelante, ya igual no tomo todo el programa, pero cónicas y vectores seguro. Como les tomé a los otros chicos de los años anteriores. Y después por ahí alguna pregunta de cuadrilátero, las propiedades, los lados, los ángulos y las bisectrices y las diagonales. Que eso también lo doy generalmente en la cursada. Así que sí, por eso estudien para darlo ahora. No sé si dan en marzo, también pueden en abril, o es un solo llamado con 2 turnos, o un turno con 2 llamadas. No, si nos vamos a marzo tenemos abril y bueno, y si no, los 2 de agosto. Ah, bueno, entonces sí. Entonces Claro, marzo en y agosto abril. solo tenemos que presentarnos en uno solo. En agosto sí, pero entonces si tienen marzo y abril que son distintos y se pueden presentar, sí, hasta abril entonces sería lo mismo. Ya en agosto se tienen que poner a estudiar cónica y vectores. ¿Alguna otra pregunta? Miren que la última clase no hay extra, ¿eh? Bueno, les comparto, así les empiezo a explicar más o menos los
los problemitas que le tomé. En cálculo, ¿hasta dónde vieron? Hasta funciones polinómicas, cuadráticas, y no me acuerdo más. En realidad Trigonométrica. vimos hasta racionales. Eso. No, trigonometría no llegamos. Bueno, eso también tienen que repasar porque las funciones trigonométricas, no las razones, sino las funciones, eso también lo tienen que saber para trigonometría. Entre qué y qué varía el seno, entre qué y qué varía el coseno, la tangente, todo eso, qué valores puede tomar, lo tienen que saber porque después por ahí yo les tomo un problema de trigonometría como el que les tomé y tienen que saber eso. Profe, le hago una consulta. ¿Con qué materias es correlativa geometría con el segundo año? Geometría métrica, y creo Sí, esta. que cálculo 1 y geometría analítica creo que tiene 1. Y álgebra capaz que también. No, no estoy seguro. 2 seguro eran, pero no sé si con álgebra también. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha, se escucha. Bueno, el problema 1 era un triángulo cualquiera, daba datos que era un lado y un ángulo, y pedía hallar los valores del lado B, de un lado, para que tenga una, 2 o ninguna solución. Apaguen los micrófonos. Cuando pregunten, nomás ábranlo porque hace ruido. Bueno, siempre si no me dice nada, lo que hay que hacer es plantear el triángulo como desconocido, completamente ángulo, lado, nada de que es rectángulo, que es isósceles, que es equilátero, nada. Bueno, tengo un lado y tengo un ángulo. Lo primero que planteé es el teorema del seno, que me relaciona los dos datos con otros dos incógnitas. Bueno, puse seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C. Despejo el seno de gamma y me queda en función de 2 de los datos. Pero el tercero es incógnita, que es el que quiero saber cómo puede variar, que es el B. Hice la cuenta entre el seno de 43 grados y los 36,5 que eran datos, y me queda 25,00 y después algún decimal. Bueno, lo redondeé a 25. Entonces, el seno es 25 sobre la incógnita. Bueno, esto es lo que les decía que tienen que saber. El seno de cualquier ángulo varía entre -1 y 1. No puede tener otro valor si es el seno sin ningún coeficiente. Ahora, si es 3 veces el seno, sí va a variar entre 3 y -3. Pero varía entre -1 y 1. No puede tener ningún otro valor. Entonces, sabiendo eso, yo digo, bueno, si B es 25, justo el valor del numerador, ese cociente me va a dar 1, y hay una única posibilidad, que el ángulo sea de 90 grados. Entonces, ahí tendría una solución. Es un triángulo rectángulo con un ángulo de 90, y bueno, y los otros dos van a ser uno de 43 y el otro de 47, aproximadamente. Bueno, esa es la única solución, que justo B sea 25. Si B
tiene un valor menor que 25, 24, 23, 22, lo que sea, ese cociente me da mayor que 1. 25 sobre 23 me da 1 y pico. Bueno, el seno no puede ser mayor que 1, es hasta 1. Entonces ahí no existiría ninguna solución. Porque el seno, si yo hago arco seno en la calculadora de 1,2, van a ver que le da error. De 1,1, de 1,5, le va a dar error. Entonces no hay ningún ángulo que tenga un seno mayor que 1. Entonces en ese caso no existiría solución. Y si el denominador, que es b, es mayor que 25, ese cociente me va a dar menor que 1, 0, algo. Entonces, en ese caso, hay dos soluciones. ¿Por qué? Porque el seno, en el primer cuadrante y en el segundo, valen lo mismo, es positivo y varía entre 1 y 0. Por ejemplo, si ustedes ponen seno de 30, van a ver que es igual al seno de 150. El seno de 60 es igual al de 120 y así. El seno de 45 es igual al de 135. Entonces siempre tiene dos valores posibles el seno. Entonces ahí va a haber dos soluciones. Me van a dar dos ángulos distintos. ¿Entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, entonces yo tengo una solución que es 90. Ninguna, si el B es mayor que menor que 25, y si es mayor que 25, tengo dos soluciones posibles. Entonces me daba en el caso B que B era 28, es decir, es mayor que 25, y el cociente me da menor que 1. Entonces el seno de ese gamma que yo había planteado me da 0,8929. Si yo le hago el arcoseno en la calculadora, el ángulo que me da es 63. 63,23. 5. Bueno, pero tienen que saber que ese ángulo se repite en el segundo cuatrimestre, en el segundo cuadrante. Sí, ya estoy con cuatrimestre, año, trimestre, cursada. Bueno, en el segundo cuadrante va a tener el mismo valor, 0,829, en otro ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Tienen que hacer 180 menos el ángulo ese que les dio, menos 63, y les da el ángulo que es congruente con ese, que es 116,76. Yo lo dejé todo en grados, con coma. Si quieren lo pueden pasar a minuto y segundo, pero no hace falta. El que me dieron, 43 grados 15 minutos, lo pasé también a decimal, 43,25, para hacerlo todo en los mismos valores. Entonces, fíjense, tengo dos valores de gamma, 63 y 116. Tenía el beta, que ese era común, de 43,15, entonces de ahí saco los dos valores posibles del tercer ángulo, alfa. Entonces voy a tener que un juego de ángulos va a ser 43,25, 63,23 y 73,51. Entre los tres suman 180. Y el otro juego de ángulos va a ser 43,25, 116,76 y 19,98. Entonces me queda un triángulo acutángulo con los tres ángulos menores de 90 y un obtusángulo, con uno de 116, uno de 19 y uno de 43. Esos dos triángulos van a tener distintas áreas. Bueno, de ahí podían sacar, si querían calcular todos los lados, ya tenían los tres ángulos, podían hacerlo así. Yo lo hice más fácil, ya tenía un ángulo y tenía dos lados conocidos. Fíjense que el ANI lo saqué. Entonces con ese planteé el área, base por altura, y lo hice con el ángulo alfa. Saqué la altura, que lo relacioné con el seno. Entonces el área directamente me queda base por altura es C por el seno, así que me queda BC por seno de alfa, sobre 2. B y C lo tengo, que son el de 28 y el dato.
y el seno de alfa son los dos alfa que saqué acá, uno de 73 y otro de 19. Entonces, hago las dos áreas, y una me queda de 490, y el otro me queda de 174,65 centímetros cuadrados. Algunos llegaron al de 490 con el dato, así que bueno, ese se lo puse bien menos porque le faltó la otra área, pero bueno, se lo consideré bien. Pero fíjense que siempre que el seno es menor que es menor que 1, cuando hagan el cálculo, van a ver que les da siempre dos ángulos posibles. Entonces hay dos triángulos que se pueden armar con ese valor. Creo que, no sé, alguien me preguntó que lo hacían por el teorema del seno y les daba, no sé si está presente, por el teorema del seno sacaban un ángulo y por el teorema del coseno sacaban otro. Bueno, es por eso. Porque con el teorema del coseno se saca un solo valor de ángulo. Y en cambio con el teorema del seno puede haber dos valores distintos. ¿Se entendió? Bueno, Sí, igual después se los voy a mandar para que... medio complicado. Yo no lo vi así. Onda, lo mío nada que ver, pero así como lo hiciste está perfecto. Es obvio que es así. Yo llegué al No, yo sé 400 que... y pico, pero no sé si 490, porque guardé todo arriba, así que ni idea. Y te puede haber dado 480 y pico, 490 y pico. Pero Sí, bueno, algo si estaba así. más o menos cerca, estaba bien. Igual con los aprobados fui bastante flexible, omití varias correcciones para que apruebe alguno, porque si no era un desastre. Bueno. El 2. Este era un poquito más complicado, pero porque tenían que resolver tipo de ecuaciones, era más de geometría analítica. ¿Qué pasaba? Daba dos lados y la bisectriz del ángulo comprendido. Bueno, también, si plantean isósceles, es fácil porque es la altura, los dos, la base queda dividida en dos partes iguales. Bueno, esa era una opción, pero es algo particular, como les digo siempre. Si no me dice que es isósceles, no puedo plantear que es isósceles. Si no me dice que es rectángulo, tampoco. Si no hago la bisectriz, sé que los dos ángulos son 45, bueno, se resuelve todo mucho más fácil. El tema es encarar algo que no se sabe nada. Se sabe que es la bisectriz, la longitud y la longitud de dos lados, nada más. Después de los ángulos, nada me dice nada, que dos hay iguales, que los tres son iguales, que uno de 90. Así que yo no puedo partir de que eso lo conozco. Bueno, fíjense la figura, tengo un lado A, que lo conozco, lado B, y la bisectriz referida a C. Esas tres cosas las conozco. Y llamé un ángulo alfa y otro del otro lado también alfa porque es bisectriz. Pero no los conozco alfa. Sé que son iguales, pero nada más. Bueno, ¿qué pueden plantear ahí conociendo dos lados y un ángulo comprendido? Siempre que El tienen teorema del coseno. dos lados y un ángulo comprendido, el teorema del coseno, para sacar el tercer lado. ¿Está? No queda otra. Bueno, entonces, ¿qué hago? Planteo el teorema del coseno.
Las incógnitas en este caso serían, yo las llamé X e Y, ven que los pongo distintos, no tienen por qué medir lo mismo, que son las dos partes de C. Y le pongo arriba C es igual a X más Y. Lo pueden haber puesto H y Z, las letras que quieran. Pero diferencial, no poner X y X porque ahí es un caso particular que el triángulo es isósceles. Bueno, entonces planteo, con la incógnita X cuadrado, planteo el teorema del coseno, y ahí me falta el sobre 2. Fíjense que ahí en el dibujito, cuando lo tengan, acuérdense que el ángulo es alfa, entonces alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Pero igual después lo anulo. Así que bueno, le pueden llamar como quieran. Entonces planteo el coseno para un triángulo y el teorema del coseno para el otro triángulo. Uno con A y bisectriz y otro con B y la bisectriz. Entonces, lo primero que despejo es el coseno, porque es para los dos igual. Como no lo conozco, hago igualación, sustitución, lo que quieran, y me queda X cuadrado menos A cuadrado menos la bisectriz al cuadrado sobre 2ABC igual a Y cuadrado menos B cuadrado menos la bisectriz sobre 2BBC. Bueno, me queda una igualdad donde no conozco ni X ni Y. Así que tengo una sola ecuación, pero dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar una segunda ecuación. Bueno, hay una relación por el teorema de la bisectriz que relaciona dos lados con la de la bisectriz interior de un triángulo, relaciona dos lados que son proporcionales a los otros dos segmentos que quedan por división de la bisectriz. Entonces, en este triángulo va a ser A sobre B va a ser igual a X sobre Y, como lo tengo dibujado yo. Si le ponen otras letras, bueno, serán las letras que le pusieron. Entonces ahí encuentro una relación entre X e Y. X va a ser A sobre B por Y. Y tengo la ecuación que saqué con el teorema del coseno. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Tiene solución? Sí, tiene solución y es única. Entonces ahora lo que tengo que hacer es trabajar con esas dos. O sustituir o igualar, lo que quieran, y llegar a una expresión de X o de Y. Yo lo que hice es, el X lo reemplacé por A sobre BI, lo igualé a la otra que tiene Y, bueno, entré a pedalear todo el desarrollo y encuentro que Y va a ser la raíz cuadrada de B, por supuesto tomo positiva porque la negativa no me sirve porque es una longitud, y va a ser igual a la raíz de B por A por B menos BC cuadrado, que BC es la bisectriz, sobre A. Entonces fíjense que tengo una parte de Y en función de solamente los datos, que era B, A y BC. Que eso era lo que pedía. Encontrar una solución en función de esos tres datos. Entonces, una vez que tengo ese valor de Y, ¿qué hago? Lo reemplazo en el que tengo de X, que era X A sobre B Y, una proporción por Y, que A sobre B también lo tengo. Entonces ya tengo las dos partes de C. Lo único que me queda es decir que C es X más Y, y reemplazar la ecuación de X y de Y en función de B, A y BC. Queda medio larga, pero bueno, pero tengo una ecuación nada más que con los datos. Era medio chino ese ejercicio, profe. Eran dos ecuaciones con dos incógnitas, tampoco. Sí, pero es todo chino. Bueno. ¿Por qué es todo chino? Si fíjate después, cuando tenés los valores, lo resolvés en dos renglones. Una vez que tenés A, B y C, ponés los valores, encontrás C, y después, cuando tenés los tres lados, ¿cómo hallás el área?
si no tenés ningún ángulo? ¿Cómo hallan el área? ¿Qué usan? No me acuerdo el nombre, pero tenía un nombre raro. La fórmula de Herón. Eso. La fórmula de Herón. Cuando tienen los tres lados y no tienen ángulos, forman la de Herón, que la podían tener, tenían todas las cosas, que era esta. El área es la raíz cuadrada del semiperíodo por S menos A, por S menos B, por S menos C. Una vez que tienen los tres lados, el semiperíodo suman los tres, lo dividen por 2, y después, bueno, hacen esta cuentita y tienen el área. El área, para los datos que daba en el inciso B, daba 22,7 centímetros cuadrados, porque era todo en centímetros. Era un lado de 6,4, el otro de 7,2 y la bisectriz de 5. Lo que pasa es que ustedes tienen que dominar también el tema de pasaje de término, despejar, si tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, como igual, ¿no? Si llegaban a expresar aunque sea las ecuaciones, se los consideraba bien, pero no plantearon ni eso. Yo acá se lo estoy dando detallado y cómo se hace. Después pueden encontrarle de otra forma cómo se hace, cómo lo hago yo. Ustedes pueden encontrar otra forma, por ahí más rápida, más corta, siempre y cuando usen cosas que se pueden usar. No invento, ni propiedades que no En el existen. parcial no encontré que era con el teorema del coseno, no me di cuenta. Lo traté de buscar con el teorema del seno y no me daba, me faltaban, y perdí tiempo No, con porque te eso. faltan No. con dos lados solo, no podés. Sí, me pasó eso en el parcial y se me fue el tiempo y por eso no lo hice. Bueno, en el tercero, que era uno de los que habíamos hecho, de buscar, siempre que tengan 2 alfa, 3 alfas, seguro van a tener que usar el método de los triángulos isósceles. Profe, Buscar, sí, una cosa, ese lo tienen que haber hecho bien todo. Estuvimos una semana en el grupo discutiendo ejercicios de ese tipo. Yo lo único que quiero decir es eso. Sí, yo lo planteé así, lo dividí a la mitad, pero después no me acordaba del proceso. claro, pero escuchen, chicos, tienen las resoluciones, tienen las guías, Sí. tienen herramientas para, aunque sea pensar un ratito. Lo bueno que fue carpeta abierta, por lo menos algo de teoría tenemos. Todo acá algo, toda la teoría tienen, salvo que no se la hayan perdido. No, yo la buscaba porque una la encontré bajo de la cama. La perdí. Bueno, les dije, tengan todo a mano, estén preparados. No, si lo tenés abajo de la cama, si lo pusiste en un ropero y lo tenés que salir a buscar, no. Porque no tenés todo el tiempo del mundo, pero tienen que ser ordenados, tener todo ahí, tener todas las guías ahí a mano. ¿Cómo era? Porque por ahí no te acordás cómo se hacía, pero bueno, lo ves más o menos. Sí, lo bueno de ese punto que me acordé del ejercicio 10 del número 4, del TP4. Me acordé que era ese. Bueno, de ese habíamos, lo único que tenía distinto era que pedía un valor menor a algo. Sí, a 9 creo que era. Claro. No, tenías que sacar el valor menor a cuánto para que ese lado sea 9. Algo así era. Bueno. Pero después se planteaba igual que el de isósceles. Entonces ustedes tenían que ver cómo dividir el ángulo para que los triángulos vayan dando isósceles. Eso se acuerdan, el método. Bueno, había un triángulo que tenía un ángulo que valía alfa, el ángulo C, 2 alfa el A, y había en el beta una parte valía 3 alfa, y el otro no se sabía.
y había un segmento BP que estaba atrasado, que tampoco se sabía cuánto valía. Lo que me pedía es el valor de X, que era el lado AB, qué valor tenía que tomar, menor a cuánto, para que PC sea 9. Bueno, yo para empezar a armar triángulo isósceles, digo, bueno, divido el de 3 alfa en alfa y 2 alfa. Trazo un segmento, no importa el valor ni nada, pero sí que me divide el ángulo en alfa y 2 alfa. Ese segmento lo llamo BQ. Y después acá le pongo tal que divida 3 alfa en alfa más 2 alfa. Bueno, entonces ustedes empiezan a ver qué va a quedar. El triángulo BQC me queda isósceles, porque tiene alfa en B, alfa en C, y el otro no importa. Pero tiene 2 ángulos iguales. Entonces ahí puedo decir que BQ es igual a QC. Esos dos lados son iguales. Después aplico el ángulo exterior a ese triángulo. En Q, ese triángulo exterior vale 2 alfa. Porque tengo alfa y alfa los otros dos, el exterior era la suma de esos dos. Entonces, este es 2 alfa. Entonces, fíjense en la figura, me queda que el triángulo ABQ tiene en A 2 alfa y en Q 2 alfa. Entonces también es isósceles. Entonces, el lado BQ también tiene que ser igual al BA. Entonces, de ahí que saco que BA, BQ y QC son todos iguales y a todos los llamo X, porque me decía que AB era X. Entonces, esos 3 lados son X. Y, viendo otra vez la grafiquita, fíjense que en el triángulo BPQ tengo en Q 2 alfa, pero como hice el corte yo, en B también tengo 2 alfa. Entonces también es isósceles. Entonces ahí tengo que el BP y el PQ son iguales. Como no los relaciono con X, les pongo Y. Pueden poner Z, H, lo que quieran. Son otros 2 ángulos iguales, pero distintos a X. Entonces, como PC, yo llamé uno X y el otro Y, PC es X más Y. Son las dos partes que encontré. Entonces despejo Y, que no me interesa saber cuánto, y digo que es PC menos X. PC es el que tengo, y X el que tengo que averiguar. Bueno, pero por otro lado, en ese triángulo, en el BPQ, todo triángulo tiene una relación de lado. ¿Cómo es la relación de lado? Que cualquier lado es menor a la suma de los otros dos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Sí, porque si no, no si no sería se un triángulo. acuerdan, Sí, sí, sí. si no se acuerdan, relean las propiedades de triángulo en cuanto a lado. Bueno, entonces quiere decir que en ese triángulo tengo un lado vale X y los otros dos valen Y. Entonces X tiene que ser menor que Y más Y. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por lado del triángulo, X tiene que ser menor que Y más Y. O X menor que 2Y. Pero Y ya lo había sacado arriba, que era PC menos X. Entonces, X tiene que ser menor que 2 veces PC menos X. Me queda X es menor. Distribuyo el 2, 2PC menos 2X. Entonces, 3X tiene que ser menor que 2PC. Como PC lo tengo que es 9, despejo el 3 y me queda que X tiene que ser menor que 2 tercios de PC. 2 tercios de 9 es 6 centímetros. De 9 centímetros. Entonces, X tenía que ser menor que 6 para que PC me
¿Alcanzaron a ver lo último? Sí. Sí. Bueno, entonces ese lado, el AB, que era X, tiene que ser menor que 6 centímetros. Bueno, ese era el 3. Que fíjense que siempre estamos usando más o menos lo mismo. En este, bueno, era lo clásico de formar triángulos isósceles y ir sacando las relaciones de los lados. En los otros dos usamos teorema del coseno y teorema del seno. Bueno, vamos a los que dicen que usamos otra cosa. Bueno, el 4, que era todo teórico, más teórico, había que demostrar la semejanza de dos triángulos, uno cualquiera y otro armado en base a los puntos medios de cada lado. Bueno, yo le puse esas letras, ustedes pónganle las letras que quieran. Yo le puse, bueno, el triángulo ABC y el que me quedó marcado en el centro de cada lado, A', B', C'. Le puse las letras invertidas para que no me queden los lados A', B', B', C', así que no se sabe cuál es el A y cuál es el prima y cuál no. Pero le podían haber puesto X y Z si quieren para no mezclar. Bueno, lo que tengo que ver es que sean semejantes. Yo ya parto de que hice el triángulo en los puntos medios, así que en cada lado voy a tener dos segmentos que son proporcionales. En este caso son iguales, pero podrían haber sido un tercio, un medio, en este caso son iguales. Así que AC' es congruente con C'B, AB' es congruente con B'C, y BA' es congruente con A'C. Así que en cada lado tengo dos segmentos proporcionales que son iguales. Entonces, puedo hacer el cociente, AC' con C'B va a ser igual a BA' con A'C. ¿No? Ese cociente tiene que dar igual. Bueno, por teorema de Tales, ¿qué pasa? Si esas proporciones se mantienen, ¿cómo son los lados? Los lados tienen que ser, los transversales, según Tales, tienen que ser Paralelos. o No había paranormal. llegado a teorema de Tales, ¿no? Me parece. ¿Eh? No habíamos visto teorema de Tales. ¿O no llegamos a verlo? Vamos que no, si en semejanza lo hicimos. ¿Semejanza? No me acuerdo. Sí, sí, me suena a mí, pero lo vimos. Aunque yo no lo hice, lo vimos. No, yo no me acuerdo haberlo visto, pero sí, yo arranqué diciendo que eran paralelas. Claro. Porque ¿cómo lo demuestro? Pero No, vos ese lo hiciste, me parece. sí, sí. Bueno, si son proporcionales los lados, las rectas sí o sí tienen que ser paralelas. Bueno, entonces, el lado, por ejemplo, AC es paralelo al C'A. C'A'. Combinando esos dos lados. Si combino el lado BC con el CA, obtengo la otra paralela, que es AB con A'B', y si combino los otros dos lados, tengo las otras paralelas, que son BC con B'C'. Entonces tengo que las tres rectitas ahí más chiquitas son paralelas a los lados del triángulo original. Bueno, y ahora lo único que queda aplicar es la congruencia de ángulos entre paralelas. Son todas paralelas, tanto las horizontales como las que están inclinadas. Fíjense que el ángulo alfa se vuelve a estar en el triangulito C'B'a', ¿no? El lado gamma, el ángulo gamma vuelve a estar en el vértice A',
el beta vuelve a estar en C'. en la prima, B prima, C prima, bueno, todos los ángulos se repiten. Entonces, lo que puedo hacer es, ¿se acuerdan los ángulos entre paralela o correspondiente o alternos internos, o los que usen? Todos esos van a ser congruentes. Entonces puedo llegar a que, por ejemplo, alfa es congruente con alfa prima, beta es congruente con beta prima y gamma es congruente con gamma prima. Como son los Una tres, pregunta. sí, ¿Puedo decir que son congruentes si yo traspolo el triángulo del medio, por ejemplo, que me quede alfa prima junto con alfa, ¿serían opuestos por el vértice? ¿a dónde lo llevas? Lo saco del medio y lo llevo hacia donde dice A. Sí, pero lo sacás y lo pones ahí. Sí. Pero ¿y qué, en base a qué? ¿Qué decís? ¿Por qué podés hacer eso? Tendría que darme las leyes de traslación o rotación ahí. Eso no lo vi. Bien. Justamente en este caso se da, pero que lo sacás y lo ponés y te sigue opuesto por el vértice, porque sí, no sé. Sin ninguna rigurosidad, no. En este caso sí, porque te quedan, como el dibujo quedó, quedan los 4 triángulos iguales, parecería. Pero no necesariamente pueden quedar. Sí que van a hacer lo mismo el ángulo alfa con el alfa primo. Te van a quedar opuestos por el vértice porque como son paralelas, ¿entendés? El lado A', B' va a coincidir con el A', C', el A, C'. Claro. Tiene la misma inclinación. Ahí sí, pero no. Si exponés relaciones así de traslación o rotación, podría ser. Pero te conviene dejarlo así y encontrar. Por ejemplo, este alfa es igual al ángulo que está en BC', ¿está? Por correspondiente. Y ese otro alfa, fíjate que con la recta horizontal es alterno interno con alfa prima. Sí, Entonces sí, son iguales. Son iguales. quedamos. No necesitas hacer nada raro. Directamente decís, este alfa lo trasladás ahí arriba, el triángulo de arriba, y ese con el alfa prima son iguales porque son alternos internos, entre paralelos. Bueno, pero eso lo podían exponer como querían. Había que llegar a que esos tres ángulos del triangulito de adentro eran iguales a los 3 ángulos del triángulo mayor. Entonces, si tienen 3 ángulos congruentes, o que tengan 2 nomás, que lleguen a que 2 son congruentes, el tercero también va a ser, entonces directamente los 2 triángulos son semejantes. Son semejantes, no congruentes. Se puede dar un triángulo grande y otro más chiquito, pero siguen siendo semejantes. Bueno, y vamos al B, que el de Apolonio. Ese me gustó por el nombre. ¿Qué decía Apolonio? Decía que la suma de 2 lados al cuadrado
cada lado al cuadrado era igual al tercer lado al cuadrado sobre 2 más 2 veces la mediana relacionada a ese lado. 2 veces la mediana al cuadrado. Bueno, eso fíjense que es parecido o a Pitágoras o al teorema del coseno. Pero como no me dice que ningún ángulo es de 90, entonces yo lo que hago el dibujo. En este sí, como es mediana, sé que las dos mitades de ese tercer lado valen iguales, y tengo otra vez un lado y el otro, y la mediana. Entonces otra vez, tengo dos lados y voy a relacionar con el ángulo comprendido, que en este caso hago la mediana con la mitad del lado base y la mediana con la mitad del lado base para el otro lado, que lo llamé M minúscula. Entonces la base B es 2M. M mayúscula sub B la mediana, y C y A, bueno, serían los lados conocidos. Entonces ahí les pongo la ecuación que dice de Apolonio, y bueno, y tengo que llegar a esa expresión. Entonces planteo otra vez teorema del coseno, en alfa y en beta, que es el ángulo comprendido entre los dos. Planteo para un lado con alfa, C es igual a mb cuadrado más m cuadrado menos 2mbm coseno de alfa. Y lo mismo en el otro triangulito, donde la incógnita es A. A es igual a m cuadrado más m cuadrado menos 2m mbm coseno beta. Sumo las dos expresiones del teorema del coseno, y el único problema es que no conozco ni alfa ni beta. Pero, ¿qué sé de alfa y beta? Del dibujo. Que son suplementarios. Exactamente, suman 180. ¿No? Alfa más beta suman 180. Entonces, el coseno de un ángulo, yo se los puse ahí, coseno de beta va a ser igual a menos el coseno de 180 menos beta. ¿Por qué? Porque el seno dijimos que en el primer y segundo cuadrante es positivo, pero el coseno en el primero es positivo y en el segundo negativo. Si ustedes hacen coseno de 30, van a ver que es menos el coseno de 150. En el seno da lo mismo, en el coseno da un menos. Entonces, coseno de beta es menos coseno de 180 menos beta, pero 180 menos beta es alfa. Entonces me queda que coseno de beta es menos coseno alfa. Entonces pongo todo en función del coseno beta o todo en función del coseno alfa. Y cuando sumo, ese término, 2mbm coseno alfa con 2mbm coseno alfa, como uno es menos el otro, al sumarlo se me van. Y me queda que la suma de dos lados al cuadrado es el doble de la mediana al cuadrado más 2 veces ese lado que yo definí, m al cuadrado. Pero sé que m es la base sobre 2. Entonces lo reemplazo en función de la base y me queda que es 2 veces la base sobre 2 al cuadrado. Así que sería la base al cuadrado sobre 4. Pero con el 2 me queda la base sobre 2. Y ahí llego a la expresión que decía Apolonio, que dos ángulos al cuadrado, dos lados, cualquiera al cuadrado de un triángulo, es igual a 2 veces la mediana al cuadrado más el tercer lado al cuadrado sobre 2. Así que era llegar a esa expresión con el teorema del coseno y de ángulos suplementarios, nada más.
No sé, que decían que el B que había que usar. Que pensaban que había que usar. ¿Entendieron? Más o menos, pero sí. ¿Cómo es más o menos? No, este fue medio más o menos. O sea, se nota que es fácil, pero es conectarlo Plantear el nomás. teorema del coseno en los dos triángulos y sumar. Claro. Y lo único es encontrar la relación de ángulo porque te va a quedar alfa y beta, pero al ser suplementario los podés relacionar. Bueno, y el teorema, el que faltaba era el teorema de la bisectriz exterior. Que yo en su momento les dije todas las demostraciones que no habíamos visto, que las vean, las traten de hacer, de la bisectriz exterior, interior, la de dos exteriores, dos interiores, una y una, que por ahí las tomaba. Bueno, les tocó la exterior. Ahora la próxima estudien la interior y las otras, por las dudas. Bueno, la de exterior decía que cuando la bisectriz exterior de un ángulo corta el otro lado, porque hay veces que puede ser que no corte, si el ángulo queda muy, muy obtuso o queda para el otro lado, la bisectriz, en vez de acercarse al tercer ángulo, se separa y no lo corta nunca. Pero hay veces que lo corta, como en este caso. Depende del triángulo, hay veces que la bisectriz exterior lo corta. Bueno, ¿y cómo se relaciona? Se relaciona que la relación de los dos lados va a ser igual a la relación en los dos segmentos del tercer lado. Parecido a la interior, nada más que es con un punto exterior al triángulo. En el otro, el lado se divide en dos, acá queda un lado mayor del triángulo y los dos segmentos son proporcionales. Bueno, lo que se tienen que dar cuenta acá, hay varias formas de demostrarlo, con suma de ángulos distintas. Me pareció esta la más fácil. Trazar una recta paralela al lado AB, que pase por C, y corta la bisectriz en un punto cualquiera, E, que lo llamé E. Ya yo digo que son paralelas, así que AB y R son paralelas, eso ya está fijo. Entonces, por alternos internos, los dos ángulos de la bisectriz, que lo llamé tita y tita, va a ser igual a tita, que llamé acá tita prima, que es el angulito en el punto E. Así que tengo los dos ángulos de la bisectriz iguales más el tita prima ese que llamé ahí. Fíjense que si ese ángulo es igual y es igual al tita, el triángulo BCE que se forma es isósceles. Estamos en lo mismo que hicimos antes. Entonces, si es isósceles, me queda que BC es igual a CE. Esa es la primera ecuación que obtengo. Después, otra vez por correspondiente entre paralela, alfa es igual a alfa prima.
Y este ángulo phi, que llamé acá, es el suplementario con tita prima, va a ser igual a tita más beta, ¿no? También porque están entre paralelos, por correspondiente entre paralelos. Y alfa prima también. Entonces tengo dos ángulos iguales y el omega, que es en el vértice B, también es común para los dos triángulos. Para el triángulo ABD y el CED. Entonces, esos dos triángulos que encontré, ¿cómo son? Semejantes, porque tienen los tres lados, los tres ángulos iguales. Congruentes. Uno por ser común y los otros dos por correspondiente entre paralelos. Así que tienen los tres ángulos iguales, entonces son semejantes. Si son semejantes, ¿qué van a tener? Lados proporcionales. Entonces, AD, que es el grande, es ACD, que es el lado del triángulo más chiquito, como AB, el lado del grande, es al CE, que es el lado paralelo, el chiquito. Pero fíjense, CE era igual a BC, por la ecuación 1. Entonces, tengo que AB es ABC, como AD es ACD. Que es lo que quería obtener de la relación que me decía de la bisectriz. Bueno, y eso era todo y nada más y nada menos que eso. Te va a explotar la cabeza, Belén. No, tengo calor. Está pesado. ¿Qué? Bueno, se lo mando por mensajería interna, ¿quieren? Bueno. La resolución. Dale. Después lo subo al grupo, así que es lo mismo. Bueno, traten de hacerlo sin ayuda y después se fijan a ver qué les faltó. A mí todo. No, quiero decir que plantéenlo, traten de más o menos con lo que vimos, tratenlo de plantear, no ahora, porque ahora se acuerdan todo, pero dentro de unos días, cuando estén estudiando para el final. Claro, para recién febrero. Tratarlo Sí, de plantear enero sigo de vacaciones yo. cuando se le borró la RAM, tratenlo de plantear de nuevo, a ver qué se acuerdan, cómo lo harían. Bueno, y tienen, por las dudas, la solución. Pero bueno, lo importante es que encaren los problemas haciendo cosas coherentes. No traten de resolver poniendo cualquier verdura, porque ahí ya ni lo sigo mirando. Esa es la que hice yo. Esa es la que hice yo. Plantean bien las cosas, y aunque no lleguen, es una cosa. Otra cosa es, sí, me dio el lado 3. ¿Y de dónde lo sacaste? No, porque apliqué Pitágoras y le hice la raíz cuadrada y me dio todo. No. Planteen bien las ecuaciones, planteen bien lo que se está pidiendo, y bueno, después si no llegan o se enriedan un poco en despejar, pero por lo menos encárenlo bien. No es resolver, sino también plantear las
por ahí no llegan porque o no les dio el tiempo o porque se equivocaron en un signo, entonces le da raro, porque queda una raíz negativa. Claro. Pero el tema es que planteen bien. Plantear bien el teorema del seno. Fíjense que la mayoría siempre redunda en lo mismo. Teorema del seno, teorema de coseno, Es verdad. ángulos entre paralelas. Ojo si no son paralelas, no poner que los alternos internos son iguales, los correspondientes ya no son iguales, y no están entre paralelas. Cosas así, que sepan bien los conceptos. Me parece que es más importante que tengan en claro los conceptos y no tanto llegar a un resultado. Y por ahí lo que les gusta a ustedes, me dio, sí. Por eso, a mí dar las respuestas a veces es medio contraproducente, porque llegan a la respuesta, pero por ahí de puro mago que son, o de mucha suerte, y no llegaron a entender lo que estaban haciendo. Yo lo último ya me volví loca porque me pasó que, digo, ay, no llego con el tiempo porque estaba con 2 ejercicios al principio, digo, me falta nada para terminar y me faltaban las demostraciones, me quería matar. Y encima vos dijiste, ponele, no sé, que tenemos que entregar a las 9:45 por ahí, Sí. ¿no? Y yo 46, digo, ay, no, ya está, ya es listo, ya está, no lo digo puedo así, esperar más, me más o muero. menos para que entreguen, porque si no, me tienen hasta las 11 de la noche. Claro, no, Y me yo me resulté. confundí de mail, profe, porque yo pensé que lo había guardado en borrador. Y bueno, le mandé el primero y él el segundo, fue. No, eso también. A mí me pasó de no encontrar el mail y yo, estaba 80 millones de veces en el grupo, vos nos mandaste por mail, la computadora no me prendía. Digo, tenía todas las hojas así, hasta en el piso estaba más o menos seguro. No encontraba el mail, digo, no puede ser. Y la desesperación, no. Me fallaste que te quería ver en el pizarrón. No, es que dije, como vos dijiste, necesito que tengan sí o sí la pantalla así prendida, digo, no puedo, onda, no, tengo que estar sacándolo, digo, no. No, ya les digo, la pantalla prendida es más que nada para evitar cosas como la que pasaron ayer. Que Claro. igual no se evitan, pero bueno. No. Eso sí, después una vez que ya se desconectan, bueno. Pero bueno. Sí, bueno, No, pero menos mal que a mí no me andaba el micrófono, yo estaba charlando con los vecinos mientras hacía los ejercicios. ¿sabés cómo te pongo un 1 de entrada nomás? Porque estaban de joda, profe, entonces yo agarré y chiflaba, Pero les mandaba. vos estaba dando examen, si vos no estabas de joda, que estaba comiendo un asado mientras daba el examen. Pero los vecinos de mi edad estaban todos los días mientras joda, así que. Pero ¿de dónde están? ¿Ahí al lado tuyo? Enfrente. Y pues cerrá la puerta, qué sé yo. Claro, yo sabes cómo los mando, cállense, no, ni a palo. No, Encima Poco más hecho a mi temprano. familia de mi casa para no tener un solo ruido. Claro, si encima era temprano. Sí. Pues va a decir, bueno, eran las 11 de la noche ya, bueno. No, era re temprano. ¿Qué comen a las 7 de la tarde? Y ya a las 9 están todos borrachos. Sí, estaban todos re mamados. Yo me reía. ¿Qué vecino tenemos? Bueno, ellos no te pueden ayudar en nada. No, eso no. No te pueden dar ni el de Pitágoras te pueden soplar. No, porque estaban más mamados. No, yo me reía, porque yo dije, te pareces una joda. Lo planteé como pude, lo mandé, fue. Yo sabía igual que iba a desaprobar, pero quería tener idea. Profe. Sí. Gracias por tomarte el tiempo de explicarnos el final. Sí, gracias. Sí, no, más que nada para que tengan una noción de, como le dije a un compañero de ustedes que me escribió un mail, después voy a ver si les consigo algunos ejercicios de este tipo, distintos, para que practiquen y les mando también. Sí.
pero Gracias. vieron que los conceptos son siempre los mismos, tienen que tener bien en claro los conceptos estos que vimos, porque no hay otra cosa. Bueno, No es que pero ese de Apolonio lo podía especificar, profe, porque pensábamos que nunca lo vimos. Pero ¿qué crees si es una relación de Apolonio? Y no, yo lo pensé que nunca lo sentí nombrar durante el año. Bueno, ¿viste? Bueno, pero justo tenía que ver con la mediana y los lados. Y me gustó por el nombre, Apolonio. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Claro. Sabés los que hay, ¿no? Bueno, Herón, la fórmula de Herón no creo que lo hayas visto mucho tampoco. No, pero bueno, pero lo vimos con usted durante el año. Claro. Sí, Bueno, aparte tuvimos que demostrarlo ese. Claro. Bueno, pero esa demostración, fíjate que es parecida al Sí, ejercicio sí, que hay que sí. relacionar todos los lados y todo eso. Es verdad. Bueno, pero Cuando lo explicaste lo pensé. Herón en el primer año, cuando yo empecé geometría, que les tiré ¿cómo pueden calcular el área? Y todo me dijeron base por altura, qué sé yo. Bueno, pero hay otra forma, por la fórmula de Herón. ¿De quién? No lo vimos nunca. ¿Quién es ese? Parecía Yo que le casi estaban lo hablando, no bauticé sé. Aaron. No sé por qué lo bauticé Aaron. Pareciera. Bueno, pero era y parecido. es así, hay muchos científicos, muchos sabios de la antigüedad que uno por ahí conoce a 2 o 3 nada más. Pitágoras, Arquímedes y para de contar. Bueno, embargo, y hay una vez en el colegio, en matemática, en quinto, la profesora nos enseñó cómo llegábamos a la fórmula resolvente. ¿De dónde salía? Bueno. ¿Y de dónde sale? No me acuerdo, tengo que buscar en la carpeta. De completar cuadrado. Algo así era. Pero nos Es explicó fácil. todo hasta que llegó a la fórmula resolvente. Claro, y bueno, ustedes la toman como que eso es así y bueno, y no tiene ninguna explicación, pero todo Pero sale de algún lado. tiene. Yo la tengo ahí anotada, la tengo que buscar. Y bueno, agarrar una ecuación a cuadrado, ax cuadrado más bx más c, completar cuadrado y llegar a una expresión del binomio de Newton. Sí. Y ahí Eso lo vemos podés en sacar las álgebra. 2 raíces. Y ahí podés sacar las Eso 2 lo raíces. vemos en álgebra. Bueno, yo eso cuando daba cálculos también se le hacía hacer. Que lleguen a esa expresión. Porque no es solo aplicar fórmula y no saber de dónde sale. Claro. Nosotros porque nos interesó y bueno, la profesora lo explicó de dónde se formó la resolvente. Porque Claro. si Lo que no, pasa también que- para mí era una fórmula más. Claro. Y lo que pasa es que hay fórmulas de lo que siempre se da. Entonces, justo esa resolvente es siempre la misma fórmula, entonces ya se toma directamente, se arma con los coeficientes y listo. Claro, pero nos quedamos asombrados cuando nos contó la historia. Quedó, wow. Bueno, cuando vayan a hacer integrales, ahora en cálculo 1 creo que tengan integrales, derivadas, todo. Bueno, en integrales hay un método de resolución que es que primero vos tenés el polinomio cuadrático y tenés que completar cuadrado para poder resolverlo. Entonces ahí van a ver cómo se ve. Y bueno, otra cosa que no di yo, que también se utiliza mucho, es en las cónicas. En las cónicas, para llegar a la expresión de la circunferencia, de la parábola, de la hipérbola, se completa cuadrado y se llega a la expresión de la cónica. Sí. Y eso lo tienen que saber hacer, porque si no, no llegan nunca a la ecuación de la figura para poder graficar. Es verdad. Bueno, profe, Bueno, antes buenas que se noches, muchas corte, gracias. chicos, me despido. Bueno, Felices espero que fiestas. les Felices fiestas, felices- profe. Sí, ahora no nos vemos hasta el año que viene. No. Feliz año, felicidades. Bueno, igualmente. Esperemos que por ahí nos veamos cara a cara en marzo. No, si estamos en rebrote, profe, ¿qué? Ojalá. Pero estamos en rebrote ya. No, pero por ahí nos vacunamos y empiezan las clases. Eso. No, yo vacunar no cuente. Yo tengo al alcohol, sí o sí. Vos no te dejo entrar. No te dejo entrar al instituto. Sí. Voy a pedir yo el certificado de vacunación, 1 por 1.
Y ¿Por bueno, qué? los ¿Sos casos de antivacuna? riesgo. ¿Sos antivacuna o porque tenés miedo? Ah, me da lo mismo, tengo tanta vacuna aplicada. Ah, bueno, entonces una más. ¿Qué Claro. tenés miedo? ¿Que te dé reacciones adversas? No, que no puedo tomar alcohol por 42 días, es un Ah, montón. mirá vos, mirá lo que se pide. Obvio. Un vasito va a poder tomar. No podés ponerte en Pepe en la fiesta. No, yo agarro las botellas y no, nadie me conoce después. Mm, Qué bárbaro. Bueno, profe, pasá la bomba Sí, Bueno, pasando igualmente en las ustedes, fiestas felices fiestas. que la y pasen gracias bien. por todo este año. Sí, gracias por no abandonarnos. Debo ser el único que estoy a esta altura todavía con ustedes. Sí, porque Sí, ¿no? muchos están esperando a la de cálculo que de los resultados. ¿Qué? ¿No tienen todavía cuánto rindieron? No, yo ni rindo en marzo. La dejé para marzo. Ah. ¿Pero cómo le fue? ¿Mejor a los No, que rindieron? ¿O más o menos? No, ni idea. no, yo ¿No sabés ni cómo te fue? No, yo ¿O no la también diste? aprobé esa, pero. No, yo no la rendí. ¿Eh? Yo También tampoco la aprobé rendí. esa, Ah. pero. También leí menos bola que a geometría. ¿Pero Sí, aprobaste? sí. Vamos. Pasa que después tuvimos un oral para Ah, defender la nota. Ahí subimos un poquito. Pudimos explicar bueno. algunos conceptos. A ver Ah. qué dibujaste. ¿Eh? No, A ver no, si- porque ahí habían quedado ejercicios medio en el aire y. Ah, no, pero acá era tal cosa. Pues tuvo como una hora más, después revisando el ejercicio, esto se seguía por acá, entonces por ahí Y ahí la pueden defender un poco. la pudimos defender un poco. ¿Sabe a qué hora terminó la mesa? Porque nosotras nos enteramos todos por el grupo. A las 12 de la noche terminó la mesa. Y bueno, yo porque me puse a corregir y después le mandé, pero si no, también tardás. Pues en realidad las notas en los finales se dan en el momento. Pero una Sí, cosa pero es usted, profe, presencial. la empezó usted en la mesa la empezó más a las 8 de la noche, la profesora a las 5:30 de la tarde la empezó. Claro, yo por eso le dije no, los corrijo, después le mando la devolución y por eso también hice la clase para explicarle, porque no, si no estábamos en las 3. Les dije yo, no sé quién me mandó, y le dije, Sí, en el a mail las 3 de la puso. mañana le mando las notas. No, No, es muy tarde. era a las 2 Lo que de pasa la que tarde y estábamos. Che, Sí, sí, ¿subieron sí. algo? Che. No, yo igual me imaginaba, encima ni me encontraba, había tantos dos que ni me encontraba yo. Y bueno, en la cantidad, un montón ni entregó, ya se vio que no aprobaba y no entregó. Si no, iba a ser un 38-2 más o menos iba a haber. No, pero por lo menos yo me arriesgué a rendir la de usted, porque quería saber de qué se trata. Bueno, ahora que sabía, estudiá sobre eso. Sí. Ya veo que después No toma la tanto- práctica, después el no- divino botón la teoría. Bueno, chicos, los dejo. Bueno, Profe, Gracias, cuídate. Felicidades, que la buenas pasen noches, bien. Felicidades. Y bueno, feliz si no- año.